Vamos a ver composición de funciones. Lo primero que vamos a hacer es un breve repaso de la composición de funciones en una variable. Entonces, básicamente en una variable, en lo que consiste la composición de funciones es que hacer una variable dependa de otra o de otras, ¿vale? Entonces, cuando tenemos todo funciones en una variable, pues por ejemplo, si tenemos una función y que me depende de x, ¿vale? A través de la función f, y a su vez x me depende de t a través de la función g, pues entonces lo que tendré es que y al final me depende de t directamente, ¿vale? A través de x. Si lo queremos escribir de esta manera, lo que tendremos es que y es igual a f de x, que a su vez es g de t, ¿vale? Así que esto de aquí es nuestra x, ¿vale? Es esto mismo que está puesto aquí, que podrían haberlo escrito. ¿Vale? Entonces, lo que sucede es que esta f de x que tenemos, la x realmente no es una variable independiente, sino que a su vez es una variable dependiente de otra. Entonces, lo que tenemos es que realmente la y me depende de t al final, ¿vale? Esto se ve muy fácil con un diagrama de dependencias, ¿vale? Vamos a dibujar diagramas de dependencias no solamente para las funciones de una variable, que son bastante sencillas de dibujar, sino para las funciones compuestas en varias variables, ¿vale? La composición de funciones en varias variables. Entonces, aquí lo que tendremos es que y me depende directamente de la variable x a través de la función f, ¿vale? Y luego x me depende de t a través de la función g. Realmente, aquí arriba, en estas rayitas, no se escribe f y g, sino que lo que se escriben son sus derivadas, ¿vale? Pero eso ya lo veremos después. Esto es simplemente para que veáis que hay veces que escribiremos y de x, ¿vale? Y otras veces que diremos que y es una función de x. Hablar de las dos formas es más o menos equivalente. Quizá una es un poco más formal que la otra, ¿vale? Esto quizá sea un poco abuso del lenguaje, pero lo hemos venido usando hasta ahora, por ejemplo, cuando hemos hecho rectas y planos tangentes, y no hay ningún problema, ¿vale? Así que podemos decir directamente que la y me depende de la x directamente, y a su vez que la x me depende de t directamente. Por lo tanto, cuando yo compongo y en lugar de esta x escribo x de t, lo que tengo es que y finalmente me depende de x, ¿vale? Y al final solamente me depende de x, ¿ok? Vamos a ver algún ejemplo sencillo, ¿vale? Pero esto ya lo habéis visto en la otra asignatura, la de instrumentos. Aquí tenemos estas funciones, todas ellas de una única variable, ¿vale? Y me piden que construya distintas funciones compuestas indicando su dominio de definición. Claro, hay que tener cuidado que estas funciones compuestas, el dominio de estas funciones tiene que ser tal que la función completa tenga sentido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí si tenemos la función f de x igual a raíz cuadrada de x más 1, ¿vale? F de x igual a raíz cuadrada de x más 1, si yo resulta que hago, si yo compongo f de, y en lugar de x digo que x es igual a, yo que sé, a g de t, pues entonces lo que tendré es que la función f, estoy escribiendo f de g de t, que es la raíz cuadrada de, en lugar de x tengo que escribir g de t, recordemos que es menos t cuadrado, tal y como está puesto aquí, ¿vale? Así que lo que tengo es f de x es la raíz cuadrada de x más 1, solo que ahora en lugar de x tengo que escribir g de t, y donde pone g de t entonces escribo menos t cuadrado, y luego le sumo el 1, ¿vale? Esto de aquí, recordad que es la x, ¿vale? Cuando sustituimos y en lugar de la x pongo otra cosa, ¿vale? Estoy haciendo una sustitución. Cuando sustituimos un valor, cuando decimos f de 0, lo que estamos haciendo es que donde está la x pongo un 0, ¿no? Bueno, pues de la misma manera, si lo que estoy haciendo es que donde está la x pongo un menos t cuadrado, pues entonces tendré que escribir menos t cuadrado donde está la x, ¿vale? Fijaos que el dominio de definición cambia ligeramente, cambia, ¿vale? Porque g de t la puedo evaluar en cualquier punto, ¿vale? Menos t cuadrado no tiene ningún problema de dominio. Raíz cuadrada de x más 1 solamente tiene sentido cuando x más 1 es mayor o igual que 0. Y ahora, cuando hago esto de aquí, pues esto solamente tiene sentido cuando menos t cuadrado más 1 es mayor o igual que 0, ¿vale? Entonces tendríamos otra
dos intervalos para t, ¿vale? Donde esta función es válida. Se me ha olvidado decirlo antes, que la composición de funciones, no sé si os acordáis, pero esto lo podéis escribir como f compuesto de g evaluado en la variable t, ¿vale? Lo que estamos haciendo es, cuando componemos f de g, pues estamos componiendo f con g, y la variable final es la t, ¿ok? Bueno, pues a esta función la podemos llamar h, como en este caso, ¿vale? Y entonces lo que tendré es que la función final, que me depende de t, es h de t, ¿vale? Así que esto de aquí realmente, el orden, digamos que no es muy afortunado. Primero tendría que haber escrito esto, luego la composición y luego la h de t, ¿vale? Okidoki, vamos al siguiente punto. El siguiente punto es en varias variables. Bueno, pues en varias variables el abanico es mucho más amplio, ¿vale? Y el diagrama de dependencias realmente resulta de gran ayuda, ¿vale? Entonces, la z, por ejemplo, si tengo una z que me depende de x y de y, pues yo puedo hacer que la x me dependa de t y también a su vez que la y me dependa de t, ¿vale? Entonces, fijaos que lo que tengo al final es una z que me depende de f de x y, donde x es h de t, ¿vale? Esto es mi variable x y esta es mi variable y. ¿Ok? Y el diagrama de dependencias es este de aquí, ¿vale? Yo tengo que z a priori me depende de x y de y, y luego x me depende de t e y me depende de t, ¿vale? Este diagrama de dependencias realmente resulta muy útil para poder, pues eso, para ver cuál es la dependencia final de una variable, ¿vale? Porque si no, a lo mejor es un poco lioso. Podría ser perfectamente que en lugar de tener que la y también depende de t, ¿vale? Si resulta que solo tengo que x es igual a h de t, pues entonces, ¿vale? Y no tuviese ninguna dependencia de y con t, pues entonces lo que tendría es que mi variable z en principio me depende de x y de y luego x a su vez me depende de t, con lo cual la dependencia final es con respecto a t y con respecto a y, ¿vale? Así que z me depende de t y de y, ¿vale? Tenemos otros muchos casos, por ejemplo, suponemos que y me depende, o sea, que tengo una función de f de x y, ¿vale? Que me depende de dos variables, y resulta que la variable y a su vez me depende de x, ¿vale? Entonces lo que tengo es que esta variable y a su vez es una función de x, entonces mi variable z al final cuando la escribo tendré que me depende de x y de una función de x. Si yo escribo el diagrama de dependencias, lo que tengo es que en principio z me depende de x y de y luego la y me depende de x a través de f, ¿vale? Entonces aquí es donde tendría mi diagrama de dependencias. Vale, con lo cual fijaos que en total, ¿cuáles son las variables finales que tengo al final de cada una de estas, en cada una de estas líneas? Pues aquí la última variable es la x y aquí la última variable es la x, así que realmente z es una función que solamente me depende de x, ¿vale? Cuando yo la escribo en función de x únicamente, solamente me depende de x, ¿vale? Si la escribo en función de x y de y, bueno, pues es otra función distinta, ¿vale? Si yo, es porque no he tenido en cuenta la relación que hay entre y y x, pero si yo tengo en cuenta la relación que hay entre y y x, tengo que z realmente es una función que solamente me depende de x. Y también puede ocurrir que tenemos una función, que tenemos una función de una única variable, t, ¿vale? Con lo cual z en principio solamente me depende de t, ¿vale? Z igual a f de t, y luego t a su vez resulta que me depende de dos variables, de x y de y. Bueno, pues entonces lo que tengo aquí es, en el diagrama de dependencias, tengo que la z me depende de t, y luego t a su vez me depende de x y de y. Con lo cual, al final, lo que yo obtengo es que al final del diagrama, lo que tengo es que z me depende de x y de y. ¿Vale? Estas son las dos dependencias finales de z. Si me quedo solamente en la t, entonces es que no estoy teniendo en cuenta las últimas dependencias, la de t en función de x y de y, ¿vale? Sino que solamente me queda esta, ¿de acuerdo? Y esto es todo por ahora. Ahora vamos a hacer un ejercicio para que veáis cómo funciona esto.